Hola, algunos ya me conocen, otros no. Yo soy Alfredo Rodríguez. Yo trabajo en la UNAM en México y en el Instituto Nacional de Pediatría. Y nosotros hemos estado haciendo análisis de tumores de pacientes con anemia de Fanconi. Entonces les vamos a platicar ahorita sobre algunas de las cosas que hemos encontrado. A ver. Ok, como ustedes saben, los pacientes con anemia de Fanconi tienen este defecto en la reparación del DNA. Y esto se debe a que heredan mutaciones de ambos padres que ocasionan defectos en esta vía de reparación que es la vía FABRCA. Esto hace que los pacientes sean muy sensibles a un cierto tipo de daño que se conoce como ICL en inglés o enlace covalente cruzado. Entonces aquí esto nos representa la molécula de DNA y este ICL es el daño al que los pacientes son sensibles. Esto evita la apertura y reparación correcta del material genético porque los pacientes no tienen las proteínas para llevar a cabo esta reparación de manera apropiada. Entonces, en el laboratorio, como ya explicó la doctora Sara Frías, se hace el diagnóstico utilizando mitomicina C epoxibutano y se cree que los pacientes a lo que son sensibles de manera natural en el ambiente es a los aldehídos que se producen tanto de manera intrínseca por las células o a lo que están expuestos en el ambiente. Cuando se detecta esta ICL, la célula que tiene las vías de reparación funcionales lo va a cortar y después lo va a reparar por una vía que se llama de recombinación homóloga. Y bueno, en anemia de Fanconi, los pacientes no pueden reparar esto apropiadamente y entonces hay una acumulación de rupturas. Esta deficiencia en la reparación del DNA produce fragilidad cromosómica y es lo que nos permite diagnosticarlos. Entonces, todos los pacientes que sabemos que tienen anemia de Fanconi se han logrado diagnosticar gracias a esta fragilidad cromosómica. Como ustedes pueden ver aquí, las flechas, tanto azules como rojas, en este caso las azules nos indican cromosomas rotos y las rojas nos indican figuras radiales, que son uniones anómalas entre cromosomas. Esto que yo les muestro aquí, esta es la metafase de una única célula de estos pacientes, pero esto puede estar ocurriendo en todas las células de los pacientes, todas las células de su cuerpo. El defecto es constitutivo y esto tiene consecuencias. No solamente la falla medular, que es lo primero que se conoció, y es a lo que los pacientes, es lo que ocasiona la enfermedad inicial en los pacientes, la anemia, sino que también todo esto puede llevar a la aparición de cáncer. Estos pacientes tienen una predisposición elevada a desarrollar carcinomas de células escamosas. Y no solo esos tumores, sino también durante el desarrollo embrionario, algunos pacientes pueden nacer con tumores en el cerebro o nefroblastomas que se conocen como tumores de Wilms. Pero estos se detectan casi siempre al nacimiento. La mayor parte de los pacientes no nacen con estos tumores, algunos casos excepcionales y más raros, pero los pacientes con anemia de Fanconi que llegan a la edad adulta o a veces incluso durante la adolescencia o cuando tienen unos 20 años, vamos a comenzar a detectar que pueden aparecer carcinomas de células escamosas, ya sea en la cavidad oral, en la lengua, en el paladar, en las encías, también puede ser en el esófago y también puede ser al extremo del tubo digestivo, que puede ser el área anogenital y podemos tener en el ano, en la vulva, incluso en el clítoris. La doctora Sara Frías les habló también de la predisposición al síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda. Yo en particular me voy a dedicar a platicarles nuestros hallazgos en tumores sólidos. Otra cosa que es bien importante es que, como les comentaba, los pacientes con anemia de Fanconi son muy sensibles a agentes que dañan el DNA. Y esos agentes que dañan el DNA, como el cisplatino, son comúnmente utilizados en la terapia contra el cáncer y en las terapias contra carcinomas de células escamosas. Y no los podemos utilizar en pacientes con anemia de Fanconi. Idealmente se deben de evitar porque son muy tóxicos para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué sabemos sobre los carcinomas de células escamosas en estos pacientes con anemia de Fanconi? Cuando los comparamos cuando comparamos la sobrevivencia de los pacientes, aquí es la línea naranja, pacientes con AF que han tenido carcinomas de células escamosas y los comparamos contra carcinomas de células escamosas negativos para virus del papiloma humano o positivos para virus del papiloma humano, vemos que hay una sobrevivencia mucho menor. Esto quiere decir que sus tumores son mucho más agresivos. El grupo de Agatha Smogorevska en Nueva York encontró que además los tumores de pacientes con anemia de Fanconi tienen un comportamiento relativamente diferente al de los tumores de personas que no tienen anemia de Fanconi. Por ejemplo,
hay muchas de lesiones del gen P53, hay amplificaciones de estos genes PIK13A, SOX2 y MYC, que son oncogenes. Entonces, esto nos habla de la estructura genómica de estos tumores. Ahora bien, nosotros en colaboración con la doctora Oynike Beloya de Alemania, hemos publicado un artículo de perspectiva en el que hemos hecho un resumen de cuáles podrían ser los hallmarks de los tumores de pacientes con anemia de Fanconi y en qué se parecerían a los tumores de las personas que no tienen anemia de Fanconi. Y podemos ver, por ejemplo, que tienen inestabilidad genómica y mutaciones, podrían tener una microbiota diferente. Recordemos que la boca está poblada por bacterias y hongos y en los pacientes podríamos tener invasión por bacterias y hongos diferentes. Los pacientes tienen inflamación de manera basal y eso podría promover la formación de tumores. Podríamos también tener un metabolismo desregulado, activación de la metástasis, un mayor número de células senescentes que no necesariamente van a quedarse quietas, sino que producen también citocinas proinflamatorias. Estamos evaluando si existe evasión de la destrucción por parte del sistema inmune y también que podríamos tener factores epigenéticos o una estructura epigenética diferente a la de las personas que no tienen anemia de Fanconi. En los pacientes con anemia de Fanconi podemos seguir la carcinogénesis multipasos. Podemos empezar desde el epitelio normal y podemos ir viendo cómo podemos tener un tejido epitelial con una célula iniciada y cómo podemos pasar de displasias de bajo grado hacia displasias de alto grado y tener un carcinoma invasivo. Lamentablemente, en los pacientes con anemia de Fanconi, esto puede progresar muy rápido, por lo tanto, es súper importante detectar cualquier etapa preclínica para tomar decisiones de manera rápida. Ahora, los tumores realmente son sistemas complejos y no están formados únicamente por células malignas. Estos tumores también están conformados por células inmunes y pueden ser células inmunes que entraron al tumor para atacarlo, pero no lo pudieron eliminar. Entonces, aquí hay un ciclo que se conoce como el ciclo tumor-inmunidad, en el que una célula cancerosa puede presentar antígenos, esto es, pequeñas moléculas que se presentan en la superficie. Estas van a ser reconocidas por células del sistema inmune que pueden venir y atacarlo. Estas células inmunes que vinieron, reconocieron el tumor, van a viajar hacia los nódulos linfáticos, donde van a llegar a activar otras células del sistema inmune, como las células T. Esas células T ya activadas van a viajar de vuelta hacia el tumor y se tienen que encargar de eliminarlo. Cuando lo detectan apropiadamente desde el inicio, van a eliminar el tumor. Y en nosotros, en las personas que no tenemos anemia de Fanconi, esto puede estar ocurriendo todo el tiempo, pero nuestros sistemas inmunes podrán estar funcionando apropiadamente para eliminar el tumor. Pero nos puede pasar tanto a las personas que no tenemos anemia de Fanconi como a los pacientes con anemia de Fanconi que estos sistemas dejen de funcionar. Eventualmente el tumor puede comenzar a engañar al sistema inmune y decir una instrucción como no me elimines. Entonces esto va a permitir que el tumor siga creciendo. Y eso es porque va a haber alguna inhibición de alguno de estos mecanismos que evitan la eliminación del tumor. Entonces, para poder comenzar a estudiar cómo está estos tumores, cómo están compuestos, qué tipos de células inmunes están invadiéndolo, se ha comenzado a implementar algo que se conoce como análisis espacial de los tumores y que nos da resolución unicelular. Les muestro aquí que esto se ha hecho en cáncer de ovario, en melanoma, que es un tipo de cáncer en la piel, y también se ha estudiado en pulmón. Nosotros comenzamos a utilizarlo para estudiar los tumores de la enfermedad que a nosotros nos interesa, de pacientes adultos con anemia de Fanconi. Y en estos pacientes, en estas muestras de estos pacientes, estamos utilizando una técnica que se llama CISIF, T-CISIF, que significa inmunofluorescencia cíclica múltiple. Aquí lo que hacemos es que tenemos en esta laminilla, tenemos aquí la muestra del tumor que nos interesa estudiar, la incubamos con anticuerpos acoplados a fluorocromos fluorescentes, a fluorocromos, venga la redundancia, y entonces tomamos una fotografía de super alta resolución de este tumor y después hacemos una inactivación del fluorocromo exponiendo la laminilla a la luz. Esta luz es tan intensa que elimina la fluorescencia y entonces podemos incubar con otros anticuerpos. Y esto compone un ciclo. Entonces, si nos vamos y hacemos múltiples ciclos, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, cada uno con 3 anticuerpos o con 4 anticuerpos, podemos entonces tener imágenes multidimensionales en los que podemos identificar muchos marcadores con múltiples colores. Y estos los vamos adquiriendo en un microscopio especializado.
Esta técnica ya la comenzamos a implementar y nos ha permitido reconstruir imágenes multidimensionales de estas muestras de tumor y nos permite presentar la estructura, la arquitectura de este tumor. No tenemos que disgregar. Hasta ahora muchas técnicas para estudiar los tumores implicaban disgregarlos y entonces ahí perdías las interacciones de las células con sus vecinas. Entonces, aquí les muestro una muestra de un tumor, de un carcinoma de células escamosas de un paciente con anemia de Fanconi, y entonces lo que hacemos es integrar múltiples fotografías en una sola, múltiples marcadores para tener esta imagen compuesta. Después de esta imagen compuesta podemos hacer muchas cosas con ella. Lo importante es que no perdimos la estructura. Entonces, utilizando esta tecnología, nuestro objetivo es estudiar la interacción entre el sistema inmune y el tumor en los carcinomas de nuestros pacientes con anemia de Fanconi para identificar blancos inmunorregulatorios, células inmunes, durante la progresión tumoral. Y esto es muy importante porque, como les decía al principio, es indispensable evitar la quimioterapia. Es indispensable evitar daño masivo en el DNA en estos pacientes. Entonces, si nosotros detectamos agentes inmunorregulatorios, podríamos proponer nuevas estrategias terapéuticas. Aquí, por ejemplo, les muestro en verde y en rojo las células del tumor, las células epiteliales del tumor, y vemos en colores azules y rosas las células inmunes, que se están acercando al tumor, pero por alguna razón no lo pueden eliminar, y queremos saber por qué. Entonces, en este estudio queremos saber cuál es la composición, distribución espacial y los perfiles de expresión proteica de las células que componen el tumor a lo largo de la progresión carcinogénica. Entonces, como les contaba, estamos analizando, hasta ahora hemos analizado 11 muestras de tumor, de área anogenital y también del área de cabeza y cuello. Tenemos lengua, cavidad oral, hipofaringe, otras hipofaringes y también tenemos un nódulo metastático. Hasta ahora, bueno, les voy a mostrar resultados de el cabeza y cuello. Seguimos analizando área anogenital. Entonces, estos son el tipo de muestras que tenemos. Estamos trabajando en colaboración con la doctora Nike Beloya de Alemania, porque ella ha seguido pacientes con anemia de Fanconi durante muchos años. Como pueden ver, aquí tenemos las edades, algunos de ellos muy jóvenes, y aquí también tenemos algunos que recibieron trasplante y otros que no lo recibieron. Entonces, aquí tenemos también, de cada una de las secciones, tenemos una anotación de hematoxilina y eosina, en la que podemos detectar la progresión del cáncer, donde dice LG significa displasia de bajo grado, donde dice HG significa displasia de alto grado, donde dice IC significa carcinoma invasivo. Esto es lo que queremos evitar, que haya progresión hacia estas etapas. Ahora, esta es la imagen de hematoxilina y eosina, esa es la imagen multidimensional que adquirimos. Podemos hacer dibujos de regiones de interés sobre esta muestra. Hacemos la fotografía y podemos hacer, esto es muy importante, la segmentación nuclear. Ponemos una máscara sobre cada una de las células. Esto nos permite conservar sus coordenadas y saber quién es vecino con quién. Y luego esto podemos separar y saber qué está haciendo cada una de estas células. Podemos saber cuáles son sus tipos celulares dependiendo de los marcadores que expresen. Esto se tiene que diseñar a priori. A priori nosotros diseñamos el panel y nosotros escogimos marcadores para células tumorales, para células inmunes, marcadores de apoptosis, de daño en el DNA. Las imágenes las adquirimos en Finlandia con mi colaboradora, la doctora Anina Farkila, porque esto se hace en un microscopio muy costoso que nosotros no tenemos en México, pero ya después todos los análisis computacionales los estamos haciendo nosotros en mi laboratorio en México. Los análisis computacionales los está haciendo Pablo Siliceo, que es un alumno de doctorado muy brillante, y básicamente lo que se hace, esto es el pipeline, todos los pasos computacionales, donde hacemos el stitching de todas las fotografías, es decir, la unión de todas estas fotografías, que pueden ser 10, 12, 20 fotografías, hay que unirlas todas para tener la imagen multidimensional. Hacemos la visualización, esta es la parte más divertida, porque puedes ir visualizando y jugando con los marcadores que tú quieres visualizar, haces la segmentación y después cuantificas y haces lo que se llama cell type calling, que es identificación de tipos celulares y el análisis espacial. Es otra imagen que tenemos aquí, tenemos las células malignas y aquí tenemos en blanco las células del sistema inmune llegando a tratando de eliminar el tumor. ¿Qué es lo que tenemos como resultados? Encontramos mucha heterogeneidad. Podemos ver aquí los distintos tipos de células, endoteliales, mesenquimales, células tumorales, tipos de células inmunes, en este caso mieloides, macrófagos, y células CD8 y CD4, que se encargan también de eliminar el tumor. Y aquí vemos la diferencia en la composición de los diferentes tumores. Vemos que en todos hay
células tumorales en negro, célula y en rosa, unas proliferantes, otras no proliferantes, y en todas tenemos células inmunes, lo cual es bueno porque esto indica que están llegando células inmunes a atacar el tumor, pero no lo están haciendo, entonces lo que tenemos que identificar son estrategias para activarlas y que eliminen al tumor. Y entonces lo que encontramos es que hay una infiltración de células del sistema inmune conforme avanza la enfermedad. Aquí vemos cómo aumenta la proporción de células del sistema inmune de displasia de bajo grado, de alto grado y hacia el carcinoma invasivo. Y lo pueden ver en estas imágenes. Aquí en verde y en rojo tenemos el epitelio, después aquí tenemos la lámina propia, que es a donde están llegando las células inmunes, y van a ver cómo van aumentando la cantidad de células inmunes conforme avanza la enfermedad. Lo quieren destruir, pero algo está pasando que no lo logran hacer. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pareciera que hay una inhibición de los mecanismos de eliminación del tumor. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando vemos a PDL1 y PD1, que es el sistema que controla la eliminación de estas células tumorales, no debería de estar ahí. Entonces vemos que con la progresión de la enfermedad hay una mayor expresión del marcador PDL1, pero no hay una mayor expresión del marcador PD1, que aquí está en rosa. Eso no sucede. Entonces, pareciera que este circuito está roto, pero de todos modos las células están inhibidas. Entonces nos preguntamos si podría haber otro freno para la eliminación de las células del sistema inmune. Y lo que encontramos es que TIM3 está más expresado. Aquí otra vez vemos el epitelio, lo tenemos aquí en verde y en rojo, las células inmunes llegando están en rosa, y lo que vemos es que estas células inmunes expresan a TIM3, que es este marcador azul. Avanza la expresión de TIM3 con la progresión de la enfermedad, y esto querría decir que TIM3 es el culpable, o uno de los culpables, de que las células inmunes no estén logrando eliminar al tumor. Ahora, ¿qué otras interacciones podrían estar promoviendo el agotamiento de estas células T? A esto de que no pueden eliminar al tumor le conocemos como agotamiento. Las células están agotadas, como cansadas, ya no están haciendo su trabajo. Entonces determinamos vecindarios celulares, es decir, quiénes son vecinas con quién, porque muchas veces esta inhibición es por contacto, como por tacleada, y entonces esto nos hizo identificar que existen varios tipos de vecindarios donde las células inmunes interactúan con los tumores. Y entonces lo que detectamos es que la cantidad de vecindarios aumenta. Aquí pueden ver cada uno de estos colorcitos, cada uno de estos polígonos nos indica los vecindarios. Entonces, la complejidad de vecindarios está aumentando. La complejidad de estos vecindarios aumenta con la progresión del tumor. ¿Cuáles son esos vecindarios? Identificamos 8. Algunos compuestos, sobre todo por células tumorales, otros compuestos por células inmunes, como son los 4 que les muestro abajo, y en particular nos llamó la atención un vecindario que es el vecindario 8, donde tenemos macrófagos, células T y células tumorales. ¿Y cuál es la interacción entre estos? En este vecindario número 8, que aumenta con la progresión carcinogénica, vemos aquí en rojo cómo aumenta la presencia de este vecindario, y eso debe querer decirnos algo. En ese vecindario tenemos macrófagos M2, células T, macrófagos M1 y células malignas. Y bueno, lo que pasa es que estos macrófagos M2 son macrófagos protumorales. Eso quiere decir que son macrófagos que van a estar inactivando a otras células inmunes para que no puedan eliminar el tumor. Y además, este vecindario está enriquecido en TIM3. TIM3, recuerdan que les dije que era esta proteína que indica apagado o agotamiento de las células inmunes. Entonces aquí tenemos una fotografía donde vemos las células T en azul, los macrófagos M1 en rojo, los macrófagos M2 en morado. Recordemos que los macrófagos M2 son protumorales, y luego tenemos las células tumorales en verde, y aquí vemos en amarillo TIM3. Entonces, donde están los macrófagos tocando a nuestras células T en azul, hay expresión de TIM3. Probablemente los macrófagos M2 le están diciendo a la célula T, apágate, apágate y no elimines al tumor. Es como si las células tumorales se hicieran amigas de estos macrófagos M2, y entonces los macrófagos M2 apagan al resto de las células inmunes. Esta es una de las hipótesis que tenemos de por qué podrían estarse promoviendo promoviendo el mantenimiento del tumor y no su eliminación. Esta me la voy a brincar. Y entonces lo siguiente que pensamos hacer es expandir nuestro panel de anticuerpos. Estamos ya comenzando con un modelo de tumor. Tenemos investigadores que se entusiasmaron mucho con este proyecto y están colaborando con nosotros. El doctor Joel Greenberger de Pittsburgh tiene un modelo de carcinogénesis química. El doctor Ramón García Escudero de España tiene un modelo
de carcinogénesis genética, que también nos va a proveer de material. Y después vamos a seleccionar regiones de interés y vamos a hacer un perfil de su transcripción de manera específica. Estamos muy contentos de compartirles que este proyecto fue aprobado por el Fanconi Cancer Foundation y entonces nos van a dar dinero para poder continuar con este proyecto y a partir de agosto vamos a tener más descubrimientos para seguir estudiando estos tumores. Las conclusiones son que la infiltración inmune en estos tumores aumenta con la progresión carcinogénica, las células T en estos tumores están agotadas, no están eliminando el tumor, y probablemente quienes las están agotando son los macrófagos M2, que se están haciendo con pinches de las células tumorales para evitar su eliminación. Les dejo aquí mi correo. El trabajo está siendo realizado mayormente por Pablo Siliceo en colaboración con Aina Farquila de Finlandia y por la doctora Unique Beloya de Alemania. Muchísimas gracias.